Un niño no puede defenderse de un pederasta. Entonces, queda culpa y por eso hay silencio. Queda miedo porque también el pederasta amenaza. La amenaza es que si no, voy a matar a tu mamá. Claro. Yo soy Julia Borbolla. Soy psicóloga clínica. Uno de los referentes más grandes en la lucha contra el maltrato infantil. Es conferencista internacional. Autora de varios libros. Fundadora del proyecto Antena y del programa Escudo de la Dignidad. Yo viví abuso. Sí, es de parte del cuñado de mi mamá. Que él pues era el católico de la familia. Y los pedófilos son muy inteligentes. Minimizan, no fue abuso, nada más me tocó tantito. No es nada, o sea, fue accidente, fue una mano así que resbaló. Eso es un abuso. Tú puedes abusar de un niño sin tocarlo. No, es que aparte hay un tipo de turismo en México que se dedica a ese tema, ¿no? De comentarios creo que de parte de la policía tuve de todo y de lo peor. La primera vez que fui a denunciar me dijo, yo he tenido relaciones con mis primos, con mis tíos y no he estado aquí haciendo berrinche. Hubo lo que en Francia llamamos confrontación. Confrontación, eso es durísimo. Que es durísimo. Y yo estuve a 2 de 0. Ya está bien, ya más bien yo te pido perdón. Esto no tiene ni raza, ni nivel social. Mi esposa es bien cómplice también. Porque muchos papás dicen, no le quito la inocencia. No le vas a quitar la inocencia. Yo no puedo salir del silencio solo. O sea, literal, no doy para más. ¿Qué pasa con estas personas que nunca se atrevieron a decir nada? Aún así, yo siempre creo que mientras no tengas 99 años, hay algo que hacer por ti. La historia está, vamos a decir, de terror. Julia, me da muchísimo gusto que me hayas vuelto a recibir, que hayamos podido volver a coincidir en la vida para platicar, porque la verdad es que la primera vez que platicamos hace casi ya 3 años, pues no sé, platicar contigo es lo máximo. Ay, siempre gracias. he visto en otros videos que te lo dicen muchísimo. Gracias. Pero la vez pasada que platicamos y hablamos de todo este tema del abuso sexual infantil, cuando terminamos me quedé con esta sensación de, ok, si este programa lo ve alguien que ya no es niño, ¿no? Y que vio y que hoy se da cuenta que gracias a Dios hay un montón de herramientas para tratar este tipo de problemas, pero ¿qué pasa si yo crecí y me quedo con esta sensación de, para mí ya no hay, tengo 40, 45 años y nunca dije nada? Y por eso tenía muchísimas ganas de volver a platicar, y aparte que tengamos un invitado más como Cedric. La verdad es que también, Cedric, te agradezco mucho que estés aquí, y te agradezco mucho también todo lo que estás haciendo, porque son de esas cosas que después dices, wow, esto tiene un impacto, ¿no?, en alguien más cuando escucha. Así que gracias por A ti, estar aquí, gracias los dos, a ti ¿no? también. Julia, a ver, platícame un poquito de esto. Digo, empezamos contigo, vamos a platicar sobre la historia de Cedric, vamos a platicar lo que está haciendo Cedric, pero platícame un poquito qué pasa con estas personas que nunca se atrevieron a decir nada y que a lo mejor hoy sienten como que pues ya nunca se va a poder, ¿no? Claro, mira, muchas se sienten culpables o porque lo permitieron, como si realmente pudieran evitarlo, ¿no? Sí. O sea, un niño no puede defenderse de un pederasta, pero tiene la fantasía de que sí, porque el pensamiento infantil es omnipotente. Y entonces, por mi culpa, o yo pude haber hecho y no pude, ¿no? Entonces, queda culpa y por eso hay silencio, queda miedo, porque también el pederasta amenaza. Primero seduce y luego amenaza. Y luego también queda como miedo a romper la red familiar. Ah, ya. ¿No? Porque claro, si mi tío abusó de mí, pues yo ya no veo a mis primos, o es el hermano de mi papá, y mi papá se va a poner triste. O sea, el niño que vive un abuso se siente responsable, se siente sucio, pero tiene miedo porque cree que tuvo culpa. Yeah. Entonces, lo oculta y puede tener varios caminos, ¿no? O volverse asexuado, o sea, no quiero tener nada que ver con nadie, o muchas veces repetir este abuso, a su vez hacerlo como para justificarlo, o bien ser resiliente y decir, voy a trabajar con esto para ayudar a otros, ¿no? Pero es los mínimos casos. Aquí tenemos un caso maravilloso, pero normalmente esto es secreto que puede guardarse por generaciones. Sí, claro. O sea, hay niños o adolescentes abusados,
pero su papá o su mamá fueron abusados, el abuelito, la abuelita, o sea, como una tradición familiar de nos quedemos callados Sí, sí. porque hay que retratar bien, porque no vas a ser tú el que ahorita destape. Por eso, muchas veces, cuando un niño se atreve, salen a relucir, pues a mí también, pues yo también, pues... Entonces, Claro. es cuando después se animan los demás. Porque aparte quiero pensar que cuando se llega al extremo de un abuso sexual, hay otro tipo de abusos, ¿no? Violencia psicológica, Claro. a lo mejor violencia física, un montón de cosas. Y no sé si cuando sale este secreto tan grande, pues de cierta forma también es una forma de rescate para todos los demás, ¿no? Porque a lo mejor estos como, pues no sé, esta violencia como verbal, de que a lo mejor tu papá o tu mamá llegó borracho y te dijo de cosas y esto, a lo mejor también vivimos en un tejido social donde de cierta forma está normalizado, ¿no? Claro. Pero tú tienes una sensación dentro de ti que dices, ya no aguanto más, Ujú. ¿no? Pero pues si digo algo, pues aguántate porque así es en todos lados. Y se tiene que llegar a un extremo de esos para decir, no, esto sí es intolerable. Entonces, de cierta forma, rescata un poco, ¿no? Claro, pero asombrosamente también hay familiares que se enojan con el que Sí. revela el secreto. No le creen. Eres un mentiroso, ¿no? Porque me roza, ¿no? Sí. O sea, sí, hay todo tipo de reacciones, pero la sanación procede de hablarlo y de resignificarlo. Y también mucho de la justicia, o sea, de que el culpable tenga un castigo, Sí, claro. ¿no? Porque eso es importantísimo. Sí, sí, sí. Por eso, a mí me parece fundamental que un niño hable cuando es niño, porque si no, este secreto se añeja. Y entonces tú vas añejando el secreto y le vas dando interpretación muy distinta, ¿no? O sea, nosotros con el escudo de dignidad decimos es trastada tan grave como insultar, como ofender, Sí. como inquietarte a través del iPad, ¿no? Y tratamos de diluirlo para que el niño no se sienta un objeto dañado. Sí. Pero cuando el niño empieza a entender lo que es la sexualidad, dice, no, espérate, esto no es lo mismo que me peguen. Esto invadió mi intimidad, invadió mi dignidad. Entonces, por eso queremos que hablen a tiempo y por eso hacemos el programa a tiempo. Sí. Aún así, yo siempre creo que mientras no tengas 99 años, hay algo que hacer por ti. Claro. O sea, yo creo que el ser humano puede rescatarse a cualquier edad Sí. y bueno, tenemos pruebas vivientes de que esto se puede. Claro. ¿No? Cedric, como te lo dije ahorita al principio del episodio, gracias por estar aquí, porque pues tener un testimonio como el tuyo vale oro, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas empezar a platicar un poquito. Mira, de para mi entrar en historia, yo contexto. tengo una historia que es chistosa de alguna forma, porque o sea, yo viví abuso. Sí, es de parte del cuñado de mi mamá. O sea, entonces no era directamente como que de sangre o un familiar de sangre, pero pues familiar. O sea, al final era tío y aparte padrino, entonces tengo el doble estatus, ¿sabes? De, entre comillas, autoridad. Que de lo que me acuerdo, siempre digo de lo que me acuerdo porque Ujú. quién sabe, pero al menos de los 11 a los 17 años, 15, 16 años. Básicamente fueron 5 o 6 años que tengo muy claros. Antes lo tengo un poquito menos claro. Pero sí que, o sea, fue historia muy compleja. Te voy a decir, compleja y muy fácil a la vez. Te voy a decir muy fácil porque tuve mucha suerte. Mis papás trabajaban también en penales y todo. Entonces, todo ese proceso legal, etcétera, no era algo desconocido para ellos. Que eso a mí me salvó porque me creyeron directo y conocían un poquito ya el proceso de la mente delictiva, si lo puedo llamar así. Pero al mismo tiempo yo tardé muchísimo a entender lo que me pasaba. O sea, pero muchísimos años. O sea, entendí lo que me pasaba, si quieres, a los 14, 15 años. Entonces, relativamente tarde, digo, hablamos de hace 20 años, también otra generación, pero sí que yo entendí lo que me pasaba, entendía que había algo que no iba bien. Es que en la relación con mi tío, sabía que había algo que no estaba claro, que no estaba agradable tampoco. O sea, no es nada más de no estoy cómodo, o sea, no era agradable la relación, pero lo entendí hasta el momento que vi un hombre hablar.
O sea, entonces, ¿y por qué lo vi hablar en la televisión y eso que era anonimato, o sea, voz transformada, no se le veía la cara ni nada? Sí, sí. Pero al momento que lo vi, ahí se me pegó todo y dije, sí, esto es lo que me está pasando. O sea, yo también estoy viviendo lo mismo, entonces si es lo mismo, significa que pues me están abusando a mí. O sea, ¿sabes? Como que empiezas a armar todas las piezas de rompecabezas y dices, ah, por eso siento así, por eso pasa eso, por eso, etcétera. Entonces, ahí entendí que te digo, fueron por los 15 años, pero todavía tardé, o sea, más años después a hablar. O sea, que es lo que digo, entre el momento que realizas lo que estás viviendo, el momento que lo procesas también, o sea, que dices, o sea, que ya sí entiendo, o sea, no es nada más de, así me están abusando. O sea, me están abusando, pero entonces, ¿qué significa? Pero entonces, ¿cómo está pasando? Y intentas armar todo el rompecabezas de cómo pasa, por qué pasa, cuándo pasa, etcétera. De ahí a que la siguiente etapa vayas a decidir hablar, que es una etapa que bastante larga. O sea, a mí me tomó 2, 3 años entre el momento de ya entiendo lo que me pasa al momento que hablé. Entonces, pues es un buen tiempo y en este inter, pues los abusos siguen. Sí. O sea, entonces, que es todavía casi peor porque ya entiendes perfectamente lo que te pasa, pero pues ya estás en un círculo que no, de cual no te puedes salir. Y hablé una primera vez y ahí yo hablé a unos de mis primos que lo pusieron como, no, pero no es nada, o sea, fue accidente, fue una mano así que resbaló, que no sé, o sea, lo taparon medio así mis primos, que también tenían mi edad como 16 años, y ahí pues yo me regresé así en mi casita de pues ya no voy a hablar porque pues al final, exacto, al final yo lo malinterprete y no es lo que creo y yo me estoy haciendo toda una cosa de algo chiquito. Que aparte siento que es algo bien humano, ¿no? O sea, exacto. Está mal. Claro. Es lo primero que se da, pues si el otro me dice que no, pues, pues es que no. Pero además es mi padrino, es aparte mi es padrino, aparte es familia, aparte, o sea, aparte mis primos pues lo conocen, entonces pues que había toda esa parte de religión también que siempre seguido está, que él pues era el católico de la familia y todo, entonces pues todavía tiene esa imagen más, entre comillas, de santo. Ajá, escudo, ¿no? Exacto. Pero hasta el momento que hablo y ahí, te voy a decir, hablo, me creen directo, tengo mucha suerte porque me creyeron al minuto. Ajá. Después fue más complicado, pero al menos al momento me creen, pero justo a mí me pasó unos días después, relativamente, o sea, así rápido. Lo que decía Julia es que al momento que hablé después yo me arrepiento de haber hablado, porque, híjole, me acabo de echar encima mi tío, mis primos, toda mi familia, y ya los tengo todos en contra, y ahora, ¿en qué me metí? O sea, literal fue eso de, ¿en qué me metí? Y él, si quieres, todavía estaba en contacto conmigo por mensajes y todo, y me mandó un mensaje de ahí, te pido perdón, etcétera. Y yo estuve a 2 de decir, ya está bien, ya, más bien, y me acuerdo, pensé más bien, yo te pido perdón. Por haber hablado. Por haber hablado, o sea, lo pensé, ¿sabes? De, híjole, yo te estoy destruyendo y sin dar, o sea, entras en una, o sea, en un mundo totalmente desconectado de la realidad. O sea, que dices, yo lo denuncio, entonces yo soy el malo. Claro. O sea, es una cosa horrible, la verdad, porque sabes que te hicieron mal, pero pues te culpa, o sea, tú eres el malo de la historia. Sí. Entonces, pues... Y aparte con 15, 16 años, no. O sea, exacto. No entiendes nada del mundo, o sea... Nada. O sea, es muy difícil a lo mejor estar como, pues sí, con los pies bien plantados y decir... No, además... Esto es, ¿no? Si tus pares, tus primos te dicen, no, tú dices, es que yo soy el que soy está... loco. Claro. ¿Los primos también fueron abusados? Años después, años después, no, unas semanas después supimos que uno de mis primos fue abusado, él de muy chiquito, pero ahí él sí fue violación, etcétera, a los 3, 4 años, que la historia está, vamos a decir, de terror a este nivel.
Él habló casi directamente después de mí, que dijo, por fin puedo hablar y todo. Y él tenía 35, creo, en el momento. O sea, ya tenía años que guardaba esto dentro. Y a lo largo de los años, pues sí hubo otros que, si no hubo abuso, él sí que desmintió, tiene su camino bien marcado, sabe cómo llevar las cosas y con todos aplicó el mismo camino. O sea, sabe cómo acercarse a los niños, sabe dónde, sabe cuándo, sabe cómo, o sea, entonces los otros, a lo mejor si no hubo abuso, sí, el principio sí lo vivieron. O sea, típico, mi tío siempre empezaba en un coche con una mano en la pierna del niño mientras había gente alrededor. Y de ahí subía la mano y de ahí apartaba al niño del grupo y ahí, o sea, siempre era así por etapas. Entonces hay varios primos que hablan de cosas en coche, que hablan de cosas en el mar también, que ahí siempre usaba el pretexto de bañarse en el mar porque pues no se ve lo que pasa bajo el agua, entonces pues pero es abuso, siempre, ¿no? o sea, Es siempre abuso. es lo mismo, o sea. Sí, también es abuso. Y te voy a decir, hasta que ahí es el grado de enfermo, porque literal este grado es enfermo. O sea, cuando denuncié, pues hubo todo el proceso, que ahí fue un camino no fue un camino de paz, vamos a decir. Sí, no. Porque aparte... Pero, o sea, fue condenado y después hubo más víctimas. O sea, repitió todavía después, 2 años después o 3 años después, siguió con esto, con niños de 17, o sea, casi mayores de edad, pero hay migrantes que no tenían papeles, entonces sabía perfectamente que no iban a denunciar, porque pues si ponían denuncia, pues a ellos los sacaban de Francia. Porque aparte es impresionante, o sea, ahorita que me estás contando esto, a mí lo que me impresiona mucho es que no es un tema espontáneo, ¿no? O sea, es una mente maquiavélica de tener un rompecabezas armado. Y además te aseguro que el pederasta dice, yo no estoy haciendo daño, es amor, son caricias, yo lo quiero mucho. O sea, también el cerebro, hay una distorsión cognitiva ahí muy clara, ¿no? Sí. Y además una gran inteligencia, como dices tú, para saber cuándo, cómo, dónde. Y fíjate cómo los primos minimizan, no fue abuso, nada más me tocó tantito. Eso es un abuso. Tú puedes abusar de un niño sin tocarlo. Con mostrarle una escena pornográfica estás abusando. Sí. O con decirle algo, ¿no? Con decirle, con palabras, con insinuación. O sea, pero claro, yo lo minimizo. Entonces, como a ti te violaron, entonces es más grave. No, es grave en todos sentidos. Sí. Cuando tú inquietas, le quitas la paz a una criatura, estás abusando de ella. Sí. ¿no? Entonces hay dos puntos. Le robas lo más esencial que uno busca en la vida, ¿no? Que es esta paz de estar contigo mismo, porque me imagino que después la tormenta que se vive adentro es la dignidad. La dignidad, sí. ¿no? Y al empezarte a confundir, no, pues a lo mejor yo estoy mal, pero y ya entras en una conversación súper negra dentro de ti, ¿sabes? Y te hablan de falsos recuerdos y entonces tú empiezas a decir, pues chance me lo inventé y tú mismo ni sabes que es real, que es cierto. O sea, crees que no sabes cuando lo sabes perfectamente, pero hay un momento que ya ni sabes qué pasó, qué no pasó, exacto. Y lo que decía Julia, o sea, al final los pedófilos son muy inteligentes. O sea, yo siempre lo que digo, son extremadamente inteligentes. Hay unos que se meten el pie y ahí pues queda la denuncia. Pero en general son muy inteligentes. Yo siempre tomo la imagen de la serpiente porque es muy así, todo en silencio y no los ves, pero aquí están. Y lo que no vemos es que esta inteligencia que tienen, esa manipulación, ese lado muy calculador, etcétera, lo que no vemos, y al menos a mí lo que no me habían explicado, es que este tipo de inteligencia, pues al momento que les cae la denuncia, es la misma inteligencia que van a poner para defenderse. Claro. Entonces, pues queden en lo mismo. Lo han pensado 1000 veces, ¿no? Exacto. Claro. Supongo que sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, y el tema violencia, creo que te diría hasta el silencio es violencia. Claro. O sea, porque yo en mi caso, por ejemplo, mi mamá, y no tengo tema con mi mamá, y lo hemos hablado 1000 veces y todo, pero mi mamá sí había visto señales de aquí hay algo que no va, pero ella no lo quiso ver,
no lo quiso creer, entonces nunca me lo habló, nunca me preguntó y todo. Pero ella había visto cosas y no lo habló porque, como digo, no lo quiso ver. Y al final es súper violento también, porque yo me daba cuenta de que mi mamá había visto cosas, sabía o podía detectar cosas. Y no te había protegido. Y no había dicho nada. Entonces, hasta el silencio en estos casos es ultra violento. Claro. O sea, es ultra violento porque dices, no me están ayudando y yo no me puedo ayudar. O sea, en el momento dices, yo no puedo salir del silencio solo. O sea, necesito que alguien me agarre la mano, me diga, ya todo va a estar bien, ya lo puedes soltar. ¿Sabes? Sí, se siente una indefensión tremenda, ¿no? Tremenda. O sea, y no sé si pueda ser uno de las formas más como evidentes de sufrir, o sea, de decir, estoy solo. Sí. O sea, no, o sea, como se siente una soledad tremenda, ¿no? O sea, digo, si nada más de estarlo escuchando y como procesarlo dices, ay, caray, o sea, ¿en qué rincón estuvo, no? O sea... Y la soledad hoy, o sea, te voy a decir, tengo 2 ejemplos de historias que me llegaron, una que yo viví, otra que me llegaron, pero hace 3 años cuando empecé con todo este tema de hablar el tema, me invitaron a hablar y llegando me dijeron, ¿sabes qué? Dijimos que íbamos a hablar del abuso en los hombres y las personas me preguntaron que si realmente existía el abuso en los hombres. ¿Qué dices? Bueno, pues, o sea, vamos desde muy lejos y te hablo de hace 3 años, ¿eh? O sea, nada fue después de la pandemia. Entonces, desde ahí vamos, o sea, nivel solitud o sea, y aislamiento y todo. Y otros, y ahí fueron varios que me dijeron, nunca había visto un hombre que lo hablaba. O sea, no que lo hablaba, sino que lo hablaba con la cara, con el nombre, con el apellido y con todo. Sí, ¿sabes? Sí, que le pones la cara a decir, esto Exacto, sucede, esto pasa. O sea, y le pasa a los hombres y también hay pederastas mujeres. O sea, también hay mujeres abusadoras. Generalmente dices, es un hombre que abusa de una niña, ¿no? Sí. No. Aquí hay hombres abusados por hombres o por mujeres, ¿no? Sí. Y mujeres abusadas por hombres y por mujeres, de todas las edades. O sea, esto no tiene ni raza, ni nivel social, ni color. O sea, no hay más o menos dependiendo de tu nivel social o dependiendo de tu organización familiar. Porque aparte lo que platicábamos, o sea, y que me acuerdo mucho que lo platicamos la vez pasada, está mucho más cerca de lo que tú crees, ¿no? Claro. O sea, parecería que cuando tú lo escuchas y lo ves, dices, no, pues es que esto le pasa a quién sabe, o sea... Sí, allá en otro lado. Si fuéramos, o sea, si todo el mundo hablara de las cosas que le suceden, dirías, ¿cómo? ¿No? O sea, está muchísimo más cerca de lo que... lados. Bueno, yo misma, que hoy me dedico a esto, no tenía ni idea del abuso sexual. Bueno, no lo viví y luego hasta les pregunté a mis hijos, oigan, no, porque dije, si les pasó, yo estaba como tu mamá, ¿no? O sea, no era parte de mi precaución, era que no se cayeran, que no se enfermaran, que fueran decentes, pero que no fueran abusados no era parte de una tarea que yo tuviera presente. Claro. Afortunadamente no ocurrió, pero cuando con antenas empiezan a hablar, digo, madre mía. Claro. Porque inclusive en la universidad, Cedric, no me dieron una cátedra, ninguna clase de esto. Sí. Es necesario que las universidades capaciten a los psicólogos, porque los psicólogos tenemos que ir a buscar capacitación después, ¿no? Sí, claro. O sea, para entender y para ayudar. Sí, y aparte también, siento que también en los colegios, ¿no? En las escuelas, donde de pronto creemos, digo, mucha gente piensa, yo soy uno de ellos, que seguimos educando como se educaban hace 100 años, ¿no? O sea, el mundo en el que vivimos es completamente diferente. Es más, el mundo que vivimos de la pandemia para acá es completamente diferente. Creo que aquí es donde está el valor de empezar a decir, hay que tener precaución con esto no pasa, o sea, sí hay un trabajo que se tiene que hacer para darle esos cimientos a quien sea, que uno, como dices tú,
yo no sabía que esto pasaba, o sea, no tenía ni idea. Fui y les pregunté a mis hijos, claro, o sea, tiene que estar en tu radar porque es algo que puede pasar, Claro. ¿no? Sí. O sea, tus probabilidades no son bajas de que no pase. No, hoy ¿sabes? mis hijos son padres de familia y tienen ese radar. Claro. ¿no? O sea, tienen el radar porque me han oído, porque me han ayudado con el programa. Y entonces, a ver dónde estás, a ver qué vas a hacer, ¿no? Sí, o sea, sí. ya lo tienen, Sí, ¿no? sí, sí. Y la culpa, yo me imagino que tus papás sintieron gran culpa, ¿o no? De Sí. cómo no me di cuenta, ¿no? Sí, culpa de esto, culpa de haberlo elegido como padrino, culpa, o sea, O de sea, ahí se todo. agregaron Sí, mil sí. cosas. Como si lo hubieran podido saber, o Claro, sea, exacto. y porque aparte ver la vida para atrás siempre es bien fácil, ¿no? Sí. O sea, hijo, es que no debía haber hecho esto, es que si no hubiera cometido este error. Pero pues la realidad es que haces lo que puedes Con con lo que las hay. herramientas que puedes, ¿no? O sea, Que pero siempre sí es lo te que hicieron digo. justicia, por Dios, Cedric, dime que sí. Sí. Ay, qué bueno. Te voy a decir, tuve suerte, porque cuando denuncié, o sea, el proceso legal duró 6 años. O sea, 6 años a los 17 años, o sea, de los Madre 17 a los mía. 23 estuve en eso de... Yendo a declarar, Sí. O sea, declarar que dime tú pruebas, si eso que no corte, es una revictimización. que dieron carpetazo, que después no, que después se mudaron de oficina, que perdieron la carpeta, entonces que se tardó más que todo. De comentarios creo que de parte de la policía tuve de todo, claro. o sea, de todo y de lo peor. O sea, siempre me va a cobrar. La primera vez que fui a denunciar, me quedé que 6, 7 horas en una oficina que es literal, o sea, sí, este espacio, o sea, chiquito que es, entras, oficina, una persona ahí, tú te sientes y casi la puerta no cierra, o sea, lo chiquito que es. Y de ahí me dijeron 2 cosas. Te voy a decir que fueron las 2 cosas que dije, híjole, ¿qué me estoy metiendo? La primera me preguntaron, me dijeron, ¿sabías que a tu tío le gustabas? Y yo muy inocente, dije, pues sí, es mi tío, o sea, sí me quiere. O sea, yo contesto, pues sí, Sí. o sea, pues sí lo sabía. Ah, bueno, 6 años de, pues lo sabías, entonces, pues tú mismo te metiste, etcétera. O sea, desde ahí. Y otra, que el mismo policía me dijo, yo he tenido relaciones con mis primos, con mis tíos, y no he estado aquí haciendo berrinche. ay, híjole. Y ahí fue la puerta de entrada en el proceso. Entonces eso fue al inicio del proceso. Al inicio, la primera vez que voy a denunciar y que no me toman la denuncia aparte. O sea, entonces pasas 6, 7 horas encerrado, que ni idea tienes dónde estás, qué haces, Que ni quién es, comiste, ni Sí, cómo, sí, ni sí, sí, nada. sí. Exacto, Y que te estás en dicen un lugar esto. súper intimidante aparte. Súper intimidante. Te digo, duró 7 horas. Al día siguiente lo interrogan a él 3 horas. Y ahí dices, pues, ¿por qué a mí me interrogan tanto y a él tampoco? Sí. O sea, tan poco tiempo. Regreso para que ahí sí me tomen la denuncia y ahí pasé todo el día allá. O sea, pasé 8 horas, literal, y son 8 horas de encerrado y no sales y no hay pausa y sacas todo y todos los detalles, y, o sea, todo. Y aparte te hacen bolas con las preguntas, ¿no? O sea, te las Y hay un preguntan de momento un que modo para que... Exacto, o sea, imagínate, después de, si tomas una clase de 2, 3 horas, acabas cansado Sí, y sí, es sí. una clase que escuchas, Sí, ahí son 8 horas de preguntas. sí. Y ahí de preguntas sobre preguntas sobre preguntas y después te conectan todo y te dicen, ahí dijiste qué tal, ahí dijiste qué tal, Claro. entonces no coincide y Ese es el Y arma, te- la inconsistencia en la declaración, es el arma. y para- no es sí. que la historia es inconsistente, es que tú mismo no tienes todo Claro. claro en el momento. O sea, y cuando pasas Claro. 6, 7, 8, 9 horas con preguntas, hay un momento que tu mente ya no da para, o sea, no rindas. Sí, claro. Digo, perdón por decirlo No, así, sí, pero sí. no rindas. O sea, hay un momento, obviamente hay palabras que dices que No, pues, y no aparte con diría. algo que aparte tú tienes que procesar una historia de estas. Exacto. Es súper. Digo, a lo mejor va a ser una comparación muy tonta, pero si cuando vas a una entrevista, o sea, lo que quiero es como poner la dimensión, pero si vas Pero a una sí. entrevista de trabajo y te pones nervioso de lo que te preguntan. Háblame de ti, ¿no? Ajá, O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Como Exacto. por dónde Es que te empiezas, digo. ¿no? Sí, 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 ándale. O si pues vas, ¿qué me irán a preguntar esto? No me quiero imaginar que es estar en una no. cosa, en una cosa así. Pues ahí imagínate 6 años de entrevistas. No, bueno. Sí, porque aparte, O lo sea, que tú literal decías, es esto. lo primero que a lo mejor se te vino a ti una vez que platicas con tus primos es, ¿para qué hablé? Literal, Claro, ¿no? O sea, sí. entonces, ¿y en qué me metí? O sea, y cuántas veces he querido soltado diciendo a mis papás, ya no doy para más.
O sea, y mis papás de, no, sí das para más, sí vas a poder y todo. Wow. Y yo estaba de, es que no. O sea, literal, Sí. no doy para más. O sea, estaba agotadísimo. Y como digo, no por nada, bueno, afortunadamente, como siempre digo de broma, no soy muy bueno para esto. Pero pues acabé en 2 intentos de suicidios. O sea, y lo digo de broma, de que bueno, soy bueno para muchas cosas, pero para esto no soy bueno. Pero sí, o sea, acabé de, ya no doy para más. Pero aquí O hay sea, que darle un gran crédito a tus padres. y sí, y la verdad, suerte, mis papás me dijeron, Sí, no claro. vas a seguir y no estás solo. Y aquí estamos y todo. Y yo veía a mis papás que estaban, o sea, que no podían más tampoco, pero que al final, pues suerte, en el momento era menor, entonces pues yo no podía decidir tanto. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, siempre, entonces mis papás no soltaban la cosa. O sea, que me decían, pues suéltalo, te vas a arrepentir. Y ahí se me hizo golpe de realidad de, sí, no puedo soltar. O sea, si suelto yo mismo, Sí, claro. o al menos yo lo veía así, si así retiro la denuncia, ahí admito que no pasó nada. Claro. Y yo no quiero que se quede de no pasó nada. Claro. O sea, entonces sí, seguí, que con suerte de al final fue condenado, no para todo, pero fue condenado, o sea, fue condenado entre comillas por lo menos grave, vamos a decir. O sea, es decir que Francia está el abuso a menores de más de 15 años y el de menos de 15 años. 15 años es como un partaguas en esto. Entonces, si es de más de 15 años es menos grave que si es de menos de 15 años el abuso. O sea, si tienes menos de 15 años, es más grave que si tienes más de 15 años. Sí. Oh, ok. Qué locura, ¿no? O sea, Entonces, si tienes 30, ¿te puedo pegar o qué? Pues O sea, casi, o sea, las leyes a veces son tan y la absurdas. En justicia todos nada lados, más juzgó la Sí. parte de los abusos cuando tenía más de 15 años. Ah, Entonces pasó casi de agresión entre adultos al lugar de ser juzgado como pedofilia. Que ahí es otra, o sea, es totalmente otro tipo de delito. O sea, él se salvó con esto. Yo pues no voy a decir que perdí porque no perdí. O sea, al final gané y fue reconocido culpable y todo, fue condenado, etcétera. Claro. Pero pues ahí viene también el tema de las condenas. Te voy a decir, hay mucha gente que la gente denuncia para tener dinero. Ujú. Y yo te voy a decir, estuve en ese contacto, este dinero lo quemé. O sea, pero literal lo quemé en estupideces. Porque este dinero no lo quería. no, o sea, no, sí recibí dinero, pero para mí era dinero sucio porque venía Ya. de él. Entonces yo no Claro. quería nada de él. Te dan dinero y te dicen, te hizo casi regalo, aquí Sí, sí, está. no, Aquí bueno, tú estás de, es no hasta quiero. ofensa, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, entonces tú recibes una cantidad de X, Y de dinero, te lo quemas porque no lo quieres. Claro. O sea, no denuncias por dinero porque no quieres nada que ver con el agresor. Sí, sí, sí. Pero lo peor es que fue condenado, pues, o sea, 4 años de no se me podía acercar y 5 años de cárcel la próxima denuncia que tiene y todo. Pero aún así, hubo abusos después. Y ahí es lo peor, es que su psiquiatra, que ya lo seguía desde antes por esto, o sea, que ya el psiquiatra sabía perfectamente... Que era un pederasta. Sí, lo sabía, y le daba tratamiento en teoría para calmarlo. Él mismo fue el que le dio el seguimiento psicológico legal después de la condena, que fue condenado a 5 años de seguimiento psicológico. Fue su psiquiatra que se lo dio. El mismo psiquiatra que a mí me culpó y que fue, o sea, que dio testimonio de que yo era el loco. O sea, entonces es todo el sistema Sí, está no. quemado. O sea, sí, no puedes poner un pedófilo con Claro. su psiquiatra a cumplir una condena si el psiquiatra es cumplirse al mismo Y tiempo. es como para O sea, quitarle la licencia al psiquiatra. exacto, Porque, y- bueno, Pero están igual de por- malitos los dos. por lo menos Igual, los psicólogos aquí exacto, en México, o sea, si Sí, sí. tú tienes conocimiento de un abuso, tienes que dar parte a la autoridad inmediata superior, Claro. o a los padres, o al director de la escuela, o O sea, tienes que. tienes que, porque si no eres cómplice, Ok. ¿no? En el escudo de Aunque tu dignidad paciente diga, no, por favor, no digas nada, tú tienes que decir. tienes que hablar, si es un menor de edad, lo tienes que ok. proteger. Entonces, es saber, esto tú no tienes la culpa, o sea, lo resignificas, le explicas y Ya. dices, yo tengo que notificar esto Sí, sí, sí. para que no le pase a otros niños. Generalmente los niños acceden por cuidar a otros
O sea, el niño es empático. Claro. Entonces, hacemos una carta, se llama carta circunstanciada de hechos, porque no te consta el abuso, te consta el decir del niño, ¿no? O sea, Y es que aparte a lo mejor es súper, o sea, si, cuando lo habla con su psicólogo, con su psiquiatra, lo que sea, a lo mejor es su primera referencia de protección, ¿no? claro, O sea, claro. en automático. Imagínate que, bueno, ok, nos vemos la semana que Claro. entra. No, pues no. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Es tú de, ya no haces estoy una solo. carta y me acuerdo perfecto una señora que, porque nosotros vamos a comunidades de todo tipo y había una comunidad bastante marginada y la niña dice que su hermano abusaba de ella y entonces yo le notifiqué a la mamá y la mamá me dijo, sí, nada más que ese hijo es el que trae dinero a la casa. Oh. Usted la quiere muy digna, pero muerta de hambre. No, le dije, la quiero comiendo, pero digna también. O sea, ¿cómo? Sí, o no, sea, eso pero no, el otro. la mamá, ¿me entendés? Por supuesto que sabía y por supuesto que... Pero ahí no puedes ya saltarte Claro. algo porque... Y si antes de hablar te sientes indefenso, te sientes solo, no me quiero imaginar que cuando llegas y le dices a tu mamá y recibes esa respuesta, pues dices, ¿ya qué hay? Desesperanza ¿no? prendida. Yo me acuerdo mucho de cuando me platicaste la historia del famoso Chucho, es la primera, Bueno. que una de las primeras cosas que le dijiste al niño fue, no se te va a volver a acercar nunca. Claro. Y siento que el alivio para él haber sido grandísimo, ¿no? O sea, este tema es, pues no me gusta, pero pues no, o sea... Además fue sientes una libertad, ¿no? Pero mi respuesta fue intuitiva porque no tenía conocimiento del abuso, pero lo que yo me quedaba claro es que ese niño tenía que saber que yo lo iba a cuidar. Que exacto. ¿No? Sí, o sea, tú no lo vas a volver a ver. Y dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero ya lo dije y lo voy a cumplir porque, ¿no? Entonces ya sintió esa cobija de decir, ya no estoy solo, ya no va a pasar, porque la desesperanza también puede venir de pensar, ¿a poco esta es la vida? Claro. ¿No? No, y además, el hecho de decir, qué valiente, qué bien que lo dijiste, o sea, porque esta culpa te persigue de, híjole, yo metí en lío. Años. ¿No? Mi pobre tía, la hermana de mi mamá, o sea, mi mamá va a sufrir por eso, mi tía, que es tan linda, o sea, híjole. Y luego también a veces, digo, tengo entendido que a muchos niños que sufren abuso o así, la amenaza es que si no, voy a matar a tu mamá, Claro. o si no voy a esto, sí. Claro. Sí, ¿no? Sí, tú hablas y vas a ver lo que... Y voy a decir que tú fuiste. Y yo voy a decir que tú quisiste, que tú lo consentiste, como si un niño pudiera consentirle a un adulto algo. ¿Me explico? Sí, claro. Y una vez, Cedric, una vez que tú te animas a hablar, tú ya nunca volviste a tener contacto con esta persona de que te dijera, te amenazara o algo así, o sea, tu miedo, o sea, tu tormenta no sé si es más grande en ese sentido. Mira, con él no. Él hizo amenazas a mi papá, porque mi papá lo enfrentó, pero no en contra de mi papá, sino dijo, si sigue yo me mato. Él es lo que dijo a mi papá, que él se iba a matar. Y mi papá le dijo, no te vas a matar, o sea, te vas a ir a la cárcel, pero matarte no. O sea, es lo que le contestó mi papá. De ahí él, pues, no se mató. Digo, tampoco fue a la cárcel, pero no se mató. Es que eso es lo que es impresionante. ¿Cómo te puedo decir? La culpa al final te come en todo sentido y, o sea, te persigue. Yo con suerte, y creo que ayuda en el sentido de culpa, es que justo no tuve contacto con él después. Me lo topé una vez en el metro, unos años después, y me acuerdo porque justo acababa de conocer a mi esposo, y lo encontré después y me dijo, ¿qué te pasa? Estás blanco. O sea, y yo pues es que estuve en el metro en el mismo vagón que él. O sea, no se me acercó, pero pues estaba en el mismo vagón. Entonces le dije, pues obviamente, pues ahí sientes que te es todo el cuerpo que se vuelve líquido. O sea, literal, los músculos así de todo el cuerpo que te desfalta. Es el único contacto que tuve fuera de la parte de justicia. Tuve contacto con él en el proceso. Hubo lo que en Francia llamamos confrontación. Confrontación, eso es durísimo. Que es durísimo. Que te sientan cara a cara, ¿no?
Aquí no sé cómo lo hacen. Es que Francia según yo no en lo inglés se hacen. llama careos, ¿no? Careos. Sí, ¿no? En Francia no lo hacen cara a cara justo para evitar intimidación. Entonces Ajá. tú estás sentado aquí, tu abogado o abogada aquí y ellos atrás, Ah, para que no haya contacto De frente. visual. Ajá. ok. Que no quita lo violento, ¿eh? No, no. Porque al final escuchas todo y en Sí, mi obvio. caso pues culpo a mi mamá, culpo a los muertos, culpo todo. Sí, claro. O sea, pero fueron los únicos contactos que tuve con él. Con su esposa sí tuve más contactos, o sea, pocos, pero sí tuve. Y te voy a decir, me hizo bien. O sea, es chistoso la historia porque yo tenía mucho miedo de ellos durante años porque la esposa es bien cómplice también. Ok. O sea, sabía perfectamente lo que pasaba y lo defendió y se inventó cosas y todo. Y en 2020, recuerdo, regresa a Francia, fue a ver a mi abuela, pero mi abuela había un calendario de quién la iba a ver qué día. Y yo chequé la agenda y vi que mi tía iba a ir a tal día, a tal hora, y yo mismo la fui a buscar. Yo mismo dije, uy, qué mal, justo quería ver a mi abuela a esa hora, este día. Casi, y literal, toqué la puerta. Y dije, pues a ver qué pasa. O sea, porque, no sé, porque tenía una necesidad de demostrar de, Sí, pues no téngale, sé. estoy de pie. 15 años después, aquí estoy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sabía que a él no lo iba a ver, o sea, pero a ella sí. Y esta vez fue la primera vez que ella bajó la cabeza enfrente de mí y se fue a esconder en la cocina de mi abuela y nunca más salió. Y ahí dije, ya me lo gané todo. Ya con esto, ya gané todo. Sí. O sea, Ahora, a mí fue liberación de ver la otra parte que baja los Claro. ojos y que ya se aleja literal porque se fue a esconder en la cocina, es Sí. un alivio enorme. Claro. Enorme fue de, ya gané. Porque viene O de, sea, literal, el que tiene que esconder la cabeza eres tú. Yo no, Exacto. o sea, No, es al exacto. no, revés, pero ¿no? además hoy, digo, yo aprecio muchísimo a Cedric y me encanta este testimonio porque él no se quedó en víctima, se quedó en sobreviviente y además en el hecho de ayudar a otros, porque él detecta que al haber visto un programa Sí. le sirvió, ahora él está trabajando precisamente haciendo eso. Claro, ¿no? y que justo esa era la siguiente pregunta que tenía. O sea, ¿cómo empiezas tú a darle la vuelta? Porque, ok, hay que hacer todo este proceso de justicia y que creo que es parte también del proceso personal, ¿no? Claro. Para caminar. Pero pues también estás tú, y estás tú con tus heridas y pues tú eres el que tiene que tomar acción para decir, o me quedo con esta historia o la reescribo y le doy para adelante, ¿no? Y cómo empieza pues sí, tu mente, tu corazón a trabajar para decir, no me voy a quedar aquí, o sea, yo de esto salgo porque salgo. Te voy a decir, hubo, pues primero el psicólogo que tuve en el momento, que fue de amor-odio con él Okay. en el proceso, Okay. porque él metía el dedo donde dolía, Ya. ¿sabes? Y contaba algo, me reía y me dices, ¿de qué te rías? No es divertido. Ahora, este punto lo vamos a trabajar y ahí vamos en profundidad y todo. O sea, era un psicólogo que a mí me funcionó súper bien, que me tuvo una paciencia, no bueno, de Dios. O sea, cuántas sesiones falté, no lo avisé, o sea, le falté una Con cantidad de mucha respeto, resistencia, ¿no? con mucha resistencia y hasta él años después, o sea, lo dijo, Cedric, no sé, o sea, fue el desafío de mi carrera. Hasta la fecha lo dice, porque yo era necio. Pero creo que primero hay la terapia, o sea, obviamente ya la terapia te cambia tu propia percepción. Pero también justo regresamos al punto de solitud y aislamiento que hablábamos hace rato, que yo lo he vivido tan fuerte que llegué a un punto que dije, un día voy a hacer algo para que nadie siente lo que yo estoy sintiendo. Eso era la idea, es todo lo que quería. O sea, de no sentirme tan solo, de no sentirme como el único hombre a quien le había pasado, porque en esta época pues ningún hombre lo hablaba y mucho menos los medios. Y dije, no quiero que nadie pase por esto. Era el punto, o sea, el único punto que quería. Que nadie llegue al punto de pensar en suicidarse por sentirse solo. Sí. O sea, y eso tenía que 20 años. Yo seguí en terapia, etcétera, y todo. Llegué después a México y ahí, una vez que se acaba todo el proceso legal, que cambias de terapeuta y todo, dices, no, yo ya,
necesito una pausa ya, o sea, necesito retomar mi vida porque también hay un punto en el cual tú quieres vivir tu propia vida. Sí, no seguir con el No te tema. quedas en el mismo vórtice, o sea, y creo que hay un momento de sano también cambiar un poquito la rutina y todo, pero pues siempre, no sé por qué yo no soy tan creyente, pero siempre hubo algo del universo que me regresaba al tema. O sea, siempre cosas que me hacían así realizar, no, por aquí no estoy bien, no es el camino que tengo que tomar, y me llegaba algo de abuso, o sea, siempre había algo, hubo algo así, hasta la pandemia, que ahí pues me quedo casi sin trabajo y todo, y digo, pues a lo mejor y ahora ya sí es el momento de hacerlo, porque siempre posponía, ¿sabes? De, no, ahorita no es el momento, ahorita no tengo tiempo, ahorita, o sea, siempre había algo que no... Y no era cuestión de tiempo, o sea, era otra cosa que yo posponía por otros motivos. Pero la pandemia pues ya no tenía pretexto, y literal todo empezó muy chistoso, porque empecé desde una cuenta de Instagram, así dije, pues voy a contar mi historia y a ver a quién le interesa. Casi de a ver a quién le interesa el chisme y todo, ¿sabes? Yo me lo tomé muy así, dije, pues la gente también, a veces le hace esas historias. Digo, a veces la gente ama esas historias y todo, y dije, pues la voy a contar y a ver qué pasa. O sea, y México nadie sabía de mi historia. O sea, yo tengo 3 años aquí y fueron 7, 8 años de nadie sabía nada de mi pasado. O sea, que lo disfruté al máximo. Me imagino. Porque llegué aquí, no tenía la etiqueta de el güey abusado, ¿sabes? Sí. Que era una maravilla para mí. Y cuando lo empecé a hacer, literal, conté Instagram así muy casera, muy hecho hacia las 12 de la noche en casa de mis papás en la cocina, o sea, tal cual. Y que al mes tuve como 10, 15 hombres que me dijeron, es que a mí también me ha pasado, y es que qué bueno que lo pones, y es que es la primera cuenta que veo que habla del tema. Y gente que conocía, que no conocía, gente de 30, 40, 50 años, etcétera, que dicen, por primera vez lo puedo decir, y sí me pasó también, etcétera. O sea, y ahí dije, pues es que sí, entonces sí hay algo que hacer. O sea, ¿sabes? Como que, y yo no pensaba que la gente iba a seguir la cuenta, de verdad no pensaba. Y me acuerdo y dije, si llego a 50 personas, ya me lo gané todo. O sea, era así de expectativas bajas, o sea, con el tema de, si llego a 50, ya lo logré. Que luego, ahora, en el mundo que vivimos hoy, que creo que está medio distorsionado. Sí, totalmente. O sea, que decimos, no, es que si iba a 50, aunque sea bajo, pues no es tan bajo. No es tan bajo. Al final no es tan bajo. Sí. O sea, a mí también de repente me pasa que alguien dice, bueno, pues es que subí algo y no lo vio tanta gente, o sea, nada más me vieron 3,000 personas. Órale, ¿no? O sea, pues son 3,000. Hay cantantes que no los meten. Claro. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y menos tratándose de eso. En un tema así. Y que lo hayan abierto, claro. O sea, ya eso ya es un logro, ¿no? Sí. Exacto, y al final vi que pues sí había interés. Te voy a decir, es chistoso porque al principio fue mucho interés de las mujeres. Los hombres me escribían, pero no seguían la cuenta ni nada. Claro. Eran las mujeres que seguían la cuenta y todo. Y poco a poco, ya con el tiempo, creo que vieron que pues, los hombres también lo podían sacar en redes y hacerlo visible, y poco a poco ya se tardó. Pero sí se logra en que ya los hombres lo empiezan a tocar el tema. Y de ahí pues dije, no, pues no me quedo con nada más. ¿A qué me sirve una cuenta de Instagram si no hago nada, ¿sabes? O sea, pero literal fue todo, no de impulso, pero fue de pues, salto a lo vacío y a ver a dónde voy. A ver a dónde me lleva este camino. Y pues, claro. Y al final, pues sí te digo, o sea, seguí, se hizo ya más formal como asociación civil. Wow. Y ahí sí es más orientación pues con psicólogos y psicólogas. Porque veo que hay mucha gente que no sabe a dónde ir o con quién ir o cómo buscar, etc. Apoyo legal, te voy a ser muy sincero, hay poca gente que lo busca. O sea, al menos de adultos dicen, no, ya está atrás, ya mejor lo trabajo por mi lado, pero ¿para qué justicia ahorita? En general también, es lo que hay. Porque aparte también lo legal intimida un montón, ¿no? Intimida un montón. No vaya yo a meterme en un problema más grande. del contraparte me vaya a hacer, o la justicia no me va a hacer justicia. Claro. Y hasta te voy a decir, porque
yo tuve muchos casos de adultos, de hombres adultos, te digo adultos, 35, 50 años, más o menos ese rango de edad, que quieren hablar, que lo quieren trabajar en terapia, pero que no lo quieren hablar con su familia. Y el primer motivo siempre es porque a mis papás les va a doler. O literal, mis papás tienen 80, 90 años, si les digo la noticia los mato. Y entonces de ahí lo guardan para ellos, hacen su trabajito de lado y con la psicóloga, el psicólogo, etcétera, pero no lo hablan a nadie, a general por esto. Por protección a los demás. Por protección a los demás. O sea, y siguen en esa cosa de proteger al otro antes de protegerse a sí mismo. Ahora, o sea, pero exacto. tengo una pregunta. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando dices, no, es que mi mamá tiene, no sé, 90 años, y ahorita le digo, le voy a romper el corazón? O sea, ¿ahí qué se hace? O sea, qué sería lo adecuado? Yo te voy a decir lo que siempre digo y que me dijeron una vez y me cambió la vida, literal. Me dijeron, sí, la noticia va a hacer daño. Sí hace daño, sí son historias que duelen y que todo eso no lo vamos a endulzar ni nada. Pero me dijeron, tú no haces el daño por hablarlo. Él hizo el daño y de eso estás hablando. Pero es el agresor que hizo el daño. No eres tú por hablar, sino es él por haberlo hecho. Claro. Y tú nada más lo estás contando. Entonces el daño fue él que lo hizo. Sí, claro. Él hizo el daño a la familia, claro, no tú. Claro. Yo le digo a los niños, no, es que yo no quiero meter a la cárcel a mi tío. No, tú no vas a meter a la cárcel a tu tío. La policía decidirá si tu tío tiene que ir a la cárcel, tú no. O sea, porque sí, es esto. Es esto. Yo voy a dañar cuando yo fui el dañado, pero no quiero dañar, es muy noble, ¿no? O sea, pero sí hay que hablarlo. Y hay que poner las cosas en su lugar. O sea, tu tío estaba consciente antes de hacerlo que probablemente iba a terminar en la cárcel, ¿no? Claro. O sea, y aún así él decidió... Al final el que hace el daño es el abusador, punto. O sea, y tú por hablarlo, pues, si la gente le hace daño, pues que se vaya contra él, no contra ti. O sea, tú fuiste víctima. O sea. Sí. Oigan, y si por ejemplo se puede también, a lo mejor, que uno como autodefensa te cuentes 1000 historias para decir, no pasó, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato de que tú dices, pues mis recuerdos a lo mejor están distorsionados o así. O sea, ¿cuál es el primer paso que tiene que haber? Porque si ya tienes duda... Claro, ¿sabes? Mira, o sea, desde ahí es que chance hay algo que trabajar. Les cuento la anécdota que nosotros fuimos a capacitar a 7,000 mujeres que eran las responsables de las estancias infantiles. Y entonces nos íbamos a toda la República para enseñarles el escudo de dignidad para que ellas a su vez se lo dijeran a los niños. Y al presentarles la película de los ositos, que es una película de lo más inocente, empezabas a ver unos lagrimones de mujeres, de adultas, que empezaban a llorar porque la película les destapó. Y ahorita que lo estoy viendo, sí, y no, como que el cerebro solito se protege, ¿no? Y entonces a lo mejor lo dejo en el inconsciente porque me está haciendo mucho daño y no lo quiero ver. Pero cuando la película te destapa, o como dice Cedric, alguien te cuenta, empezaban a llorar. Entonces me topé en todos los estados, y no solo me pasó a mí, porque obviamente éramos varias psicólogas repartidas, y todas llegábamos con esa noticia. No, hombre, me lloraron 3, ¿a ti cuántas? Y entonces te dabas cuenta que, repetía, por eso es que la película no la subo a YouTube, o sea, pido que no la compartan. Claro. Porque podría abrir un conflicto y no hay nadie que te lo cierre. Que sí, que te contenga. ¿No? Mucha gente me critica, oye, qué egoísta, que no quieres que tu película ayude. No, es que la película sola no va a ayudar. Sí. Al contrario, va a destapar y que aparte dices, si no quisiera ayudar, no estaría en esto. No estaría en esto, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sí es importante que quien va a ayudar tenga conocimiento, estudio, sepa hasta dónde, ¿no? Sepa hasta dónde puede ayudar y hasta dónde no. Hay psicólogos que no pueden con esto, bueno, hay quien sí puede ayudar y hasta dónde, ¿no? Claro. A mí me da una gran impotencia la parte legal, una gran impotencia. Pero bueno, estoy intentando y soy necia y sigo dándole vueltas tenemos que usar las herramientas que faciliten la declaración. Claro. Sí, porque aparte ver que a alguien que
que literal deberías de protegerlo, o sea, deberías de hacerlo sentir como seguro, porque al final de cuentas creo que todas estas personas, o sea, pareciera como que actúan como si ellos estuvieran inmunes a que algo así pudiera pasar, ¿no? O sea, la historia que escuchas hoy probablemente puede ser tu historia el día de mañana, Claro. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me sucede mucho con el tema de las madres buscadoras en México, ¿no? O sea, que las ves y que pareciera ya un tema normal, ¿no? Ujú. Y dices, a ver, yo pues volteo la mirada para otro lado, pero como es este país Es yo muy tengo muchas probable. probabilidades de que yo sea uno de ellos el día de mañana, ¿no? Claro. O sea, siento que ahí es donde a veces a mí me cuesta trabajo entender de dónde viene este comportamiento de, oye, no, pues yo no dije nada, yo no hice berrinche. Sí, no, Espérate, no, hermano, no. no tienes hijos, no tienes... O sea, el día de mañana puede ser tú. Exacto. O sea, empieza a formar los cimientos para que si algún día a ti te pasa, tengas un sistema más fuerte, ¿no? Pero mira, ese policía no tenía su conflicto resuelto. Tenía que desacreditar Sí, al que claro. hablaba Conflicto porque lo yo tenía, no hablé, creo, ¿verdad? pero el conflicto lo tenía resuelto, no. O sea, no, por eso no tenía O sea, el él, conflicto sí, no. resuelto. Sí, No, sí, no, Por claro. eso te dijo, eres Sí, sí, un sí. chillón. Sí, claro. O sea, Sí, porque aparte cuando me cállate la espejeo, boca, me estoy Exacto, espejeando. Lloyd, yo le Y este proyecté chavito, algo de... chico, joven, tiene la valentía y yo me Claro. quedo callado. Sí, claro. O sea, sí, 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 ahí te tocan y... Sí. Y te no voy a decir sales. algo ahí, algo bien importante también en lo que decías de no nos damos cuenta de lo cerca que está todo este tema, porque si al final estás muy cerca de nosotros, es nada más una cifra, pero que a mí se me hace muy interesante que en México hablamos mucho de los niños y los niños y los niños y las niñas y todo, y nos enfocamos, que está perfecto, Sí, sí. o sea, porque esta es la próxima generación, si no la cuidamos, pues vamos a seguir, o sea, en un ciclo así eterno. Pero hay un punto también que ahí justo yo no podría, o sea, trabajar con niños, justo Ajá. por eso, porque a mí me causa conflicto, pero de 10 víctimas, 4 son niños y 6 son adultos. Entonces, o sea, es nada más para dar una idea del tamaño del problema. Sí. O sea que, porque hablamos de los niños y que son millones y Ujú. millones de millones que ni quiero saber la Primer cifra lugar porque, en México de exacto. abuso sexual infantil. Eso está cañón. Entonces, si nada más ni son la mitad de las agresiones de lo que pasa en México. O sea, entonces, como siempre pensamos, después de los 18 ya, como si pasamos una puerta de seguridad, ¿sabes? De, Claro, ya pasé la puerta y ya soy adulto y ya no me va a pasar. claro. No, pues no. O sea, Sí, no. y cuando te empiezas, o sea, por ejemplo, la primera vez que platiqué con Julia, me dice, no, es que aparte hay un tipo de turismo en México que se dedica a ese Claro. tema, ¿no? Totalmente. Dices, ¿qué? O sea, Porque además el turismo sexual infantil, y te lo dicen abiertamente, dice, yo puedo vender a un niño 5 veces en un día. La droga solo la vendo una vez. Y 5 veces, sí. 5 Sí, y es 5 me estoy tranquilo. viendo, sí. O sea, sí. O sea, te das cuenta, es un negocio lucrativísimo, sí, sí, sí. ¿no? Entonces es tremendo, hay tanto interés económico y todo esto que dices que se perdió el expediente y que no sé qué, eso es dinero que se da. Yo sé Claro. que en la fiscalía hay corrupción, reciben dinero para que no pasaran con antenas, por Claro. ejemplo, para que para que la carpeta de investigación fuera perdediza, porque claro, el pederasta, como dices tú, es tan inteligente y si tiene dinero, mucho más. Sí, claro. Hemos tenido Y- gobernadores de estados pederastas que... Y sobre o sea, Sí, el sí, no pasa turismo, te voy a decir, hay algo, o sea, un poquito relacionado con el turismo, pero un poquito diferente. Luego turismo de Sin Fronteras, en eso hago el paralelo, pero hoy, a mí lo que me preocupa mucho hoy, te voy a decir, es que siempre ese tema de abuso lo vemos como, o sea, temas de trata o una persona así muy alejadas o redes de pedófilos y todo. Que lo vemos muy mercado negro, muy así un mundo muy escondido, Sí, muy sí, de lejano y película, todo. ¿no? Ajá. Hoy no. O sea, a mí me ha tocado checar aplicaciones que son totalmente legales y todo, ¿eh? No estoy diciendo que me meto, pero aplicaciones que tuvieron problemas con esto y que yo quería ver a qué grado estaba el peligro. Literal me ha tocado ver en grupos así
papás que mandan fotos de su hijo o de su hija. Para Y me ha vender. tocado una vez, o sea, una vez esta foto y me acuerdo. La cara medio tapada, pero veías que el hijo o la hija tenía 2, 3 años no más. Con el mensaje, estoy solo en casa con ella, quien quiere contenido, siglos de dólares. Entonces, desde ahí también hay este tipo de, no es turismo, pero al final, pues, No, es sí prostitución, viajas, o sea, punto, no, claro. prostitución. y es porque- casera. O sea, a mí Sí, me sí, preocupa sí. mucho este lado casero, porque siempre lo vemos como redes de trata y No, redes de no. prostitución. Y todo. No, o sea, hoy son los papás. Sí, sí. Y las mamás, digo, las mamás no me ha tocado ver mamás que hagan esto, pero Pero las hoy debe los de papás haber, lo o sea, hacen. O sea, por supuesto. y es casero y es muy lucrativo. Sí. O sea, y ganan muy bien desafortunadamente. O sea, y ahí no nos damos cuenta que los papás no es así el delincuente y todo, ¿eh? O sea, no, es No, el claro. vecino con su hijo que nada más con el celular Sí. y ya listo, en ¿Sabes 5 a mí que me minutos. preocupa O sea, muchísimo y me asusta mucho? Que pareciera como que cada vez perdemos más la capacidad de asombro. 100%. O sea, como estamos acostumbrados a que hoy nos den una noticia así loquísima, o sea, que dices tú, ¿qué? Pero como la semana que entra te van a dar otra sí, peor. ya. O sea, las noticias, no sé, recuerdo el caso de esta niña, creo que fue en Guerrero, que fue a casa de una amiga y la sacaron y como a las 2 semanas ya era una noticia Ya, vieja, ya. ya. Y dices tú, ¿cómo? O sea, esto es de escándalo. O sea, Debería, sí, claro, pero bueno, bendito sea Dios que estás vivo, que estás bien. sí, O sea, sí. ok. Sí, te pudo haber ido peor. Te pudo haber ido, pero ahí damos gracias, acabamos Claro. hasta dándole gracias a Dios. Sí, ¿no? sí. ¿Quieres anécdota de esto? Tengo una que representa perfecto, creo, y que a mí me impactó, que me pasó hace 6 meses. El 19 de noviembre es el Día Mundial para la Prevención contra el Abuso Infantil. Entonces, pues para todas las organizaciones un día en el cual ya puedes dar más visibilidad y todo. Estuve en contacto con un canal de televisión y escribí al periodista, le dije tal día, en 3 días ya este día, si quieren tocar el tema, pues aquí estoy sin problema y todo. En sí, para este tema es un día importante, o sea, porque es el día que ya se habla de los niños, etc. La respuesta que tuve fue, es que no tienes noticias, entonces ¿para qué te voy a meter en el programa? Claro, siempre Y quieren. yo me quedé de, a ver, este día es noticia, o sea, se tiene que hablar. Eso Si no es lo la hablas noticia. hoy, ¿cuándo lo vas a hablar? O sea, no necesitas noticias, ahí tienes el Tráeme día al niño perfecto. para que el niño lo, o sea, Sí. Pero es Y así, métele. exacto. Sí, O sea, o ahora sea, Para quieren, que haya más, ¿no? exacto. O sea, estamos a este nivel de, ya que es el nivel de, o sea, el día de la prevención, ya no es motivo. Claro. Ya es aburrido, ya es nada Ay, más sí, un día ya, así, ya. ¿para qué lo vamos a hablar? Sí, totalmente de acuerdo. Y va con lo que dices Sí, de, sí, no, o sea, o sea, si no hay algo... no hay este morbo escandaloso, crudo, morbo, así, no. Sí, ¿sabes? O sea, se vuelve... O sea, no, quítale esto, mejor ponle... Digo, ya, aquí va. Exacto, Siempre digo algo para que me tiren, pero siempre encuentro la forma, pero... Pues sí, o sea, no, es que esto está como aburrido, ponle mejor acá a la casa famosa donde... Y lo vi- para escuchar conflictos, ¿no? Lo vimos típico con la Es una historia locura. del rancho hace Ajá. 2 meses, que ya las imágenes no alcanzaban, que hicieron, sacaron la entrevista y ahí la entrevista de una persona que estaba allá y ahí el medio, pues ahí sacándole jugo Claro. no sé cuántos días con este testimonio, que está muy bien que hubo testimonio, no voy por ahí, pero que los medios siempre buscan más y más y más. Claro, o sea, morbo. ya las imágenes del rancho ya no era suficiente. Vamos a buscar la historia, vamos a buscar el detalle, Sí. vamos a buscar, o sea, Sí, se vuelve una... es una carrera. Sí, que ya la capacidad de asombro está fuera Ya no. fuera O sea, de lugar, ¿no? O sea, ya no sabes ni con qué hacerlo. La otra vez estaba leyendo un artículo de una persona que se dedica como a hacer entretenimiento así en Estados Unidos y decía que estamos entrando como a la era del documental, ¿no? O sea, bueno, ya tenemos un rato que entramos donde la gente toma más como, no, es que me interesa, paso más tiempo viendo documentales y todas estas plataformas están haciendo un montón de así. Y él decía, es que la realidad ya rebasó como la ficción.
a la ficción, claro. O sea, ya es más, Sí. o sea, ya es mucho más impactante lo que pasa en el mundo que la cosa que yo pueda crear Claro. de decir, ¿no? O sea, como, Sí. como dicen, o sea, si algún director o algún escritor hubiera querido escribir algo como el Holocausto, le hubiera dicho, no, hombre, estás loco, esto no puede pasar. O sea, de que rebasa, Sí, ¿no? sí. Claro. Oye, Cedric, platícame para terminar, ¿dónde, o sea, quién puede encontrar una asociación? Digo, o sea, ¿quién puede acudir con ustedes, a tu asociación? Cualquiera. Sí, pero cualquiera que La puerta está que está en qué estado, ¿sí me explico? No, sí, mira, te diría, pues al final sí, o sea, te diría cualquiera, porque, o sea, una víctima que ya está consciente de lo que pasó y ya lo quiere trabajar, sí que acuda y ahí hay psicólogos, psicólogas, Ok. etcétera, alguien que necesita apoyo psicológico, ahí estoy. Ok. O sea, ahí estoy. Las familias, pues te diría igual, a mí me ha pasado a hablar con mamás, con papás, porque no entienden cómo reacciona el hijo y todo, y ahí puedo decir, a ver, tranquilos, es normal, yo hice 10 veces peor y sigo aquí. O sea, ¿sabes? Sí, Como que también... asesorar a los papás, exacto. porque la verdad que tus papás necesitan una estrellita. Sí, sí, sí. O dos, te O diría, dos. yo les Sí, ahí pongo es dos. Claro, o sea, esto, esa es yo- escuela. La estás verdad, viendo o sea, un hombre íntegro, un hombre Claro. haciendo algo porque viene de una familia Sí, que claro. lo apoyó Tuve suerte, incondicionalmente. claro, o sea. Y estamos hablando de la hermana de su mamá, o Sí, sea, claro. Sí, sí, sí. chihuahuas, Sí. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental y la ayuda que tú le puedes dar a los padres me parece fundamental decir, ¿qué quieres Yo lo para tu viví, hijo? o Claro, sea, yo lo viví, o sea, más Sí. creíble, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Julia, y me gustaría platicar sobre los focos rojos. O sea, si a alguien esta plática le despierta así de que, ay, caray, o sea, porque también no se trata como tampoco lo que quiero hacer con esto es como ahora ponerte en pánico, ¿no? Y ahora de que, no, ya no puedo vivir porque mi hijo lo dejé en la natación no, o sea, tampoco es eso, pero aquí hay que prestarle atención. Lo primero que diría es, si te late, investiga. Ok, Las mamás tenemos un sexto instinto. sentido, tu mamá lo tenía, no te quedes con la duda, ve más allá. Un cambio en la conducta, alteración del sueño, del alimento, el tocarse los genitales o el evitar posturas. Tuve una chiquita que le pusieron 0 en deportes porque el maestro quería que abriera las piernas y se tocara las puntas de los pies como un Sí, ejercicio. sí, estirando. Y la niña se negó, la mamá la regañó, le pusieron 0 en deportes y me lo contó. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no quiere hacer esa postura? Era una niña que había sido violada, ¿no? Ok. Entonces, cambios en la conducta, en general, defensa o aislamiento, alteración en el sueño. O sea, no está igual, este niño no está igual, esta Sí. niña, ¿no? No quiere ir a la natación o sea, o bien conductas así de que, pues yo me imagino que si tu tío te hablaba, tú decías, mejor voy a otro lado. O sea, Sí, sí. ¿no? Buscas Sí. la evitación. Sí. O sea, usen su intuición. Pues si puedo agregar algo, Sí, claro. también no obliguen a sus hijos a saludar de beso. De beso. Por favor. Ya, Sí. dale un beso a tu tío. Dale un beso, Por abraza, favor, paren claro. con esto. O sea, ya saludó así de lejos y ya está bien. O sea, enséñenle a Sí. ser educados, a saludar y todo. Sí, sí, Pero, Pero claro, paren con, vente acá y que te ahorco el hijo. y porque que, además el niño siente, hay un sí, sensor. o hay sea, un si el niño sensor. no quiere ya. O sea, no pasa O O no nada. se quiere de ir verdad. con ese, no se quiere ir con él. Claro. Que Y no cada vez vaya. he tenido muchos casos que me dicen, pues sí, el esposo de mi hija, pues es demasiado cariñoso y se ofrece a cuidar y se ofrece, casi siempre son muy buenos con los niños, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pues sospecho un poco, Claro. ¿no? Sí, Más sí, sí. vale, indaga. Sí, sí, sí. Y en el momento que el niño se va a dormir, el cuento, esos momentos bajan las defensas de los niños y es posible que te diga algo. Ya. Cuando el niño juega, agarra, aquí tenemos 2 muñequitos, un niño y una niña, para que los niños entiendan cuáles son los genitales, y a veces los niños lo agarran los muñecos y empiezan a frotarlos uno contra el otro. Y tú dices, esta conducta tuvo que haberla, o la vio o la vivió, Ok. ¿no? Palabras de que algo entra en el cuerpo. Generalmente los niños saben que salen los mocos, sale el excremento, sale la orina, pero no piensan que algo entre Entra. en el cuerpo. Ya. Y cuando un niño refiere, ¿no?
jugamos y me metió un lápiz en la colita, dices, ¿de dónde surgió esa inquietud? ¿De dónde surgió esa idea, no? Sí. Digo, además de que es un abuso, aunque sean los niños pares, Sí. o sea, que sea una exploración de vamos a jugar al doctor y, ¿no? El que tuvo la iniciativa de introducir en el ano o en algo, ¿de dónde se le ocurrió? Sí, ¿de dónde supo? ¿No? A eso llamamos también Ya. escenarios prestados, ¿no? Ok. O vivencias que repetimos. Ok. Oye, y otra cosa muy importante es que siento que en el tejido de las familias mexicanas, bueno, o latinoamericanas, no sé, pero es una costumbre no, de eso no se habla, ¿no? Y al contrario, se habla. Se ¿no? habla. Se dice, oye, esto no te puede, esto está mal, o sea, se habla, ¿no? Y yo siempre digo, hablen de sexualidad. Informar no es autorizar, porque muchos papás dicen, no le quito la inocencia. No le vas a quitar la inocencia, le vas a decir que El abuso le va a quitar la inocencia. Claro. Sí. Sí, Es decir, claro. tenemos cuerpo, Pero- nosotros con el escudo de dignidad hay papás que dicen, no quiero que oiga la palabra pene. Yo digo, pues que tampoco oiga estómago, Claro. manos. O sea, es una parte del cuerpo y tenemos que hablar de eso. Sí. Y tenemos que hablar que con los genitales no se juega. Ujú. Punto, no se juega. No jugamos a eso. Punto. Los niños están encerrados en el cuarto bajo llave. Ve, las pijamadas. O sea, la quedada a dormir. Pues hay que estar echando ojo, hay que supervisar Sí. los juegos, no se encierren, turnarse los adultos. Yo me acuerdo que en casa de mis papás íbamos todos a comer y los chamacos andaban arriba jugando. Pues ahora te toca a ti ir a ver qué están haciendo, pero nuestro miedo era que rompieran algo Ajá. o alguna travesura. Entonces nos turnábamos los hermanos porque estábamos ricos en la botanita, la cubita, ¿no? Y nadie quería ser el nano. Sí. No, te toca a ti, órale, ¿no? Sí. Entonces íbamos a checar, a ver qué están haciendo. No, porque es supervisar, Sí, claro. ¿no? Y los abusadores de hoy son más jóvenes. Claro, O sea, claro. no es el viejito así de 90 años desnudo bajo de su abrigo sí, como sí. lo veíamos antes. Sí. O sea, no, de sí hay. película, ¿no? Exacto, o sea, no, si sí, no se ahora ve de hay. una forma, no puede ser, ¿no? Sí Ajá. puede ser. No, Sí, sí puede ser. O sea, hoy Tú es el de metes- 25 Y con la de metes 10. las manos o al sea, fuego por Sí, claro. él. No, hombre, es Sí, es bien encantador. buena onda. Es lindo con los niños, ¿no? O sea, metes las manos al fuego, no lo puedes creer. Sí. Oye, Julia, ya para irnos, ha evolucionado el escudo de dignidad. Tengo entendido que tienes cosas nuevas. Platícame un poquito de eso. Sí, estamos felices. El escudo Ajá. de dignidad ya tiene una nueva imagen. Ok. Y ya tiene una plataforma, porque lo que había pasado es que yo lo vi, ¿no? Y yo te daba un USB con todo el material Sí. para que tú lo replicaras y lo dieras. Obviamente llegamos a un número enorme de escuderos, pero no tenía yo control. Ok. Y pasaba que subían la película, entonces yo la volví a bajar, Ah. ¿no? Porque claro, perdí control. Entonces de repente dijimos, a ver, no, vamos a reducir el número de escuderos, pero a dar calidad. Entonces lo lanzamos al público, y entonces ahora hay una plataforma en donde cada escudero está registrado, tiene que registrar el número de niños, el sexo y la trastada que reveló. Obviamente no diciendo Ujú. el nombre, o sea, yo le di el escudo a 20 niños de tal edad, de tal condición, y en mi taller se registró esta y esta trastada. ¿Para qué? Para tener números, Ya. ¿no? Y para estar en contacto con los escuderos y decir, a ver, no estás obedeciendo Claro. los parámetros de fidelidad del escudo. Tú no puedes alterar el escudo de dignidad. Está hecho así. Sí. ¿No te gusta? ¿Te parece que no está completo? No es para ti. Aplica otro programa. Sí, claro. Pero este programa es así, no tiene más. Claro. No puedes alterarlo, no puedes modificarlo. Tuve una situación muy desagradable con una psicóloga que me quiso dar lecciones. Trabajó conmigo, ¿eh? Y estaba capacitada y luego de repente veo en las redes un escudo de dignidad en público, ¿no? Todos los niños sentaditos, además con las mamás ahí. Y entonces le hablé, le dije, oye, no, espérame, no es así, porque ¿qué tal que un niño lo confiese y ya salió al mundo? Sí. No, es que tú, bueno, en tus tiempos, no, o sea, Sí. no, ya sabes, quería desacreditar el programa. Dije, lo siento mucho, te retiro el material. Sí. Y entonces tuvimos que ir con notario, con abogado,
al lugar a retirar el material. Obviamente ella no habla nada bien de mí, yo me lo supongo, muy enojada, se dedica todavía al abuso sexual. Espero que haya estudiado y que haya trabajado más para darse cuenta por qué no puedes exhibir, ¿no?, a un niño, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso el escudo tiene una plataforma online donde te registras, de ahí bajas el material no te lo llevas, lo puedes proyectar, lo puedes usar con tu clave, pero no lo puedes bajar para tu computadora, ¿no? Para que no haya... Sí. Ya hasta la canción es una canción más moderna, o sea, buscamos hacerlo más atractivo, sobre todo para los niños, y agregamos una trastada, que es incomodar, porque los iPads muestran escenas que incomodan, y eso es un abuso. Muchísimos niños han visto pornografía. Entonces, por eso agregamos la trastada de incomodar, y nos hemos encontrado que hay muchos niños que dicen, sí, esto, en casa de los primos, porque la mamá pone controles, pero la otra mamá no. Ya. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Sí. Ya está el escudo en Madrid. Wow. Ahora ya tenemos 8 escuderos en Madrid trabajando ahorita. Los tenemos en muchas partes, bueno, en toda la República y también en Sudamérica. Y tenemos un doctor en China. Ay, me encantó ese doctor, pediatra. Dijo, yo quiero aprender el escudo de dignidad para darlo en China, ¿no? O sea, me da mucho gusto. Y bueno, que es el alma increíble. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí seguimos. Y lo que está padrísimo de lo que me platicabas es que aparte, pues esto también, creo que lo más importante es que al paciente o al niño, a los papás del niño, le da esta sensación de, bueno, a lo mejor estoy con una psicóloga que es local, yo quería ir con, pero la protección viene desde allá. Claro, o sea, no, y eso está increíble. No, y además yo pienso en Cedric niño, ¿no? Y a lo mejor hubiera entendido que eso que le estaba haciendo su tío era una trastada, ¿no? O sea, ya el hubiera no existe. Entre esto y Antenas ya me salvaba. Claro. Y Antenas. Tenía el kit completo. O sea, claro. Sí, pero no, o sea, lo digo de broma, pero bueno, sí. no, o sea, pero qué bueno que él ayuda y sobre todo que se enfoque en los hombres. Sí, o sea, me encanta esa parte de, ¿cómo se llama tu fundación? Survivors Men's Project. Survivors Men. Qué bien. O sea, sobrevivir, que el hombre sobreviva a esta experiencia. Y que también es vulnerable y que también, no te hace menos hombre, no te hace menos macho, o sea, eres víctima de un abuso, por supuesto. Punto, ¿no? Y que aparte todos en algún momento podemos ser, ¿no? O sea, claro. Y eso es como muy importante. Y si tú piensas, no, pues yo ya no, porque yo esto, lo otro, así, pues a lo mejor vas a tener un hijo o a lo mejor vas a tener un sobrino, ¿no? Yo no tengo hijos, por ejemplo, pero hoy tengo un sobrino que para mí, haz de cuenta, todo lo pienso 2 veces, ¿no? De que, ay, luego y si José Pablo esto, y si no sé qué. O sea, claro. ¿Por qué? Porque, ok, si tú ya, como yo, tuve la fortuna de no pasar, porque creo que cuando ves las estadísticas, te tienes que sentir un afortunado, no un tema como, no, pues es que yo estoy normal, no. Eres un afortunado porque no te pasó, ¿no? Pero eso no quiere decir que nadie cerca de ti pueda experimentarlo, claro. ¿no? Y los adultos, los adultos debemos proteger todos todos son nuestros niños. Claro. Todos. Sí. ¿No? Pues muy bien, pues mi Julia, muchísimas gracias, No, Cedric. De verdad que qué placer poder platicar con ustedes. Gracias por recibirnos en tu consultorio. Gusto. Conocimos, y de verdad muchísimas gracias porque lo que están haciendo tiene un impacto bien bonito y a mí me ha tocado verlo, así que muchas gracias.